La historia de Moisés es una de las más significativas y transformadoras en la Biblia. Su vida es un viaje de liberación, fe, obediencia y liderazgo bajo la dirección de Dios. Desde su nacimiento hasta la promesa de la tierra prometida, la vida de Moisés nos revela lecciones profundas sobre la misericordia, la justicia y la fidelidad de Dios. La historia comienza en Egipto, en un tiempo en que el pueblo de Israel había crecido enormemente en número, pero también había caído bajo la opresión de un nuevo faraón, que no conocía a José ni sus contribuciones a Egipto. Este faraón temía que los israelitas, debido a su creciente número, pudieran volverse una amenaza. Por lo tanto, ordenó que todos los niños varones hebreos fueran asesinados al nacer, como parte de un plan para disminuir la población de los israelitas. En medio de esta cruel persecución, nació un niño llamado Moisés, hijo de Amram y Jocabed, miembros de la tribu de Leví. Ante la amenaza de muerte, su madre, Jocabed, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, hizo una canasta de juncos, la cubrió con brea para que fuera impermeable, y la colocó a la orilla del río Nilo, confiando en que Dios protegería a su hijo. El plan de Dios se hizo evidente cuando la hija del faraón, al bajar al río a bañarse, vio la canasta. Al abrirla, encontró al bebé y lo adoptó como su hijo, dándole el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Aunque Moisés fue criado en el palacio del faraón, su madre biológica tuvo la oportunidad de amamantarlo y educarlo en su fe. Así, Moisés creció en Egipto, disfrutando de los privilegios de ser parte de la familia real, pero conociendo su origen hebreo. Moisés vivió una vida de lujo y educación en la corte del faraón. Fue instruido en las ciencias, las artes y la filosofía de Egipto. Pero a medida que crecía, la conciencia de su identidad hebrea se hizo más fuerte. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, Moisés no pudo soportarlo, y en un impulso de justicia, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando intentó calmar una disputa entre 2 hebreos, uno de ellos le dijo: «¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Vas a matarnos como mataste al egipcio». Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, Moisés huyó de Egipto para salvar su vida. Aterrorizado y lleno de culpa, se dirigió a la tierra de Madián. En Madián, Moisés comenzó una nueva vida como pastor. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, el sacerdote de Madián, y pasó muchos años trabajando en las tierras de su suegro. Aunque vivió una vida tranquila y aparentemente olvidada, Dios no lo había abandonado. Moisés aprendió a ser humilde y paciente en el desierto, y fue allí donde Dios lo preparó para la gran misión que lo esperaba. Un día, mientras pastoreaba las ovejas cerca del monte Horeb, vio una zarza ardiente que no se consumía por el fuego. Intrigado, se acercó para investigar, y cuando estuvo cerca, escuchó la voz de Dios que lo llamaba. Dios le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Ahora ven, te enviaré a Egipto para liberar a mi pueblo». Moisés, temeroso y dudoso de su capacidad, respondió que no era digno de esa tarea, pero Dios le aseguró que Él estaría con él. Moisés intentó resistirse, pero Dios le dio señales para que el pueblo creyera que Él era el enviado. Moisés debía arrojar su vara al suelo, y ésta se convirtió en serpiente. Luego debía poner su mano en su pecho, y aparecería leprosa, pero al volverla a poner en su lugar, sanaría. Con estas señales y la promesa de la ayuda de su hermano Aarón, Moisés aceptó la misión y regresó a Egipto para liberar a los israelitas. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, pero al llegar al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre el mar y el ejército egipcio que los perseguía. Desesperados, los israelitas comenzaron a quejarse y a temer lo peor. Sin embargo, Moisés,
Confiando en Dios, levantó su vara sobre el mar, y Dios dividió las aguas, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. Con Aarón como su portavoz, Moisés se presentó ante el faraón y le pidió que dejara ir a los israelitas para que pudieran adorar a Dios en el desierto. Pero el faraón, endurecido en su corazón, se negó rotundamente. Entonces, Dios envió 10 plagas sobre Egipto para demostrar su poder. Las plagas fueron un juicio divino que comenzó. La última plaga fue tan devastadora que el faraón, después de perder a su hijo primogénito, finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Sin embargo, poco después, se arrepintió y persiguió a los israelitas con su ejército, con la transformación del agua del Nilo en sangre, y continuaron con ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, tormentas de granizo, langostas, oscuridad, y finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios, agua. Sin embargo, en otro momento, al ser nuevamente desafiado, Moisés desobedeció las instrucciones de Dios y golpeó la roca una vez más, en lugar de hablarle a la roca como se le había indicado. Por este acto de desobediencia, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios les dio la ley, incluida la famosa serie de los 10 mandamientos. Moisés subió a la montaña para recibir estas instrucciones divinas, y permaneció allí durante 40 días y 40 noches. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar y ahogaron a los soldados. El pueblo de Israel, finalmente libre, celebró la victoria con cantos de alabanza a Dios. Este milagro fue una de las pruebas más claras del poder y la fidelidad de Dios. Durante su ausencia, el pueblo se impacientó y, en un acto de apostasía, construyeron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés descendió y vio esta rebelión, se llenó de ira y rompió las primeras tablas de los mandamientos. Sin embargo, regresó al monte para recibir nuevas tablas y restaurar la relación con Dios. Después de la entrega de la ley, los israelitas comenzaron su largo viaje a la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de los milagros y la provisión divina, el pueblo constantemente se quejaba y desobedecía a Dios. En una ocasión, cuando los israelitas no tenían agua, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó una roca, de la cual salió. Finalmente, después de 40 años en el desierto, Moisés condujo al pueblo de Israel hasta la frontera de la tierra prometida, pero no pudo entrar. En el monte Nebo, Moisés subió, y Dios le mostró la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham. Allí, Moisés murió a la edad de 120 años, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. El pueblo lloró la muerte de Moisés, su líder, pero la misión que comenzó en su vida continuó con Josué, quien guiaría a Israel a la tierra prometida. La historia de Moisés es un testimonio del poder de Dios para liberar a su pueblo, la fidelidad divina a pesar de la rebelión humana, y la importancia de la obediencia y la fe. Desde el bebé rescatado de las aguas hasta el líder que no entró en la tierra prometida, Moisés fue una figura crucial en el plan de Dios para la salvación de Israel. Su vida continúa siendo un ejemplo de liderazgo, fe y confianza en el poder de Dios, incluso en medio de las adversidades más difíciles.